Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas noches a todos. Digo noches porque aquí está muy oscuro y además es un día que, vamos, día ya de casi de puro invierno, porque con una temperatura máxima de 11 grados o 12 por aquí y lloviendo a más no poder, sobre todo esta tarde. Bueno, pues bienvenidos a todos. Anunciarles como siempre lo que veremos el viernes que viene, Dios mediante. Bueno, nos toca un artículo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3, titulado Marchas para Jesús o Marchas hacia Jesús. Y está escrito además desde un punto de vista experiencial, casi testimonial, de algo que me ocurrió a mí y ocurrió en la iglesia en la que yo me congregaba en aquel entonces. Yo creo que las marchas que se tienen que hacer no es para Jesús, que son casi como si fuese una imitación de las procesiones católicas, sino más, o procesiones de otras religiones que también las hacen, sino más bien marchas hacia Jesús. El camino o la senda de la cruz es un camino hacia adentro, no hacia afuera. Y bueno, veremos esto porque es una lección muy bonita y además que ocurrió en la realidad. Y bueno, después de esto entonces nos vamos a lo que tenemos para hoy. Vamos a continuar con el Evangelio de Juan, ahora en concreto con el capítulo 4. Perdón, es que tengo una liada con los libros, ya los capítulos, uno para aquí, otro para allá, en que los tengo que preparar primero, luego también mirar los que van a continuar para anunciarlos. Tengo un lío de capítulos y libros que a veces tengo que mirar 18 veces. Bueno, pues sí, hoy nos toca del Evangelio de Juan. Habíamos visto ya los 3 primeros capítulos y vamos a ver el capítulo 4 y el 5. El capítulo 4, que es luz y testimonio. Dice así: otro tema principal del Evangelio de Juan que él introduce en Juan 1, versículos 4 y 5, es que la palabra viva era luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La luz disipa las tinieblas, la verdad disipa las mentiras. Para Juan, caminar en tinieblas era vivir sin la verdad, porque la luz es la verdad. Más específicamente, Juan se refería a la verdad de la creación y la recreación. En ambos casos, la luz de Dios vence a las tinieblas, y esta verdad es una persona, no simplemente una afirmación impersonal y precisa. Perdón que ponga esto porque estoy poniendo todos los atributos de Dios con mayúscula. Bueno, en Juan 9:5 Jesús dice: yo soy la luz del mundo. En Juan 14:6 Jesús dice: yo soy la verdad. Por lo tanto, la afirmación temprana de Juan de que en el Logos, es decir, él, había luz, nos prepara para una revelación posterior del mismo Jesús. Que esta luz y verdad era un ser viviente. Perdón, vamos a ver. Esto a pesar de que yo lo había visto, pero sin embargo,
Hay cosas que no me gusta cómo han quedado. Bien, era un ser viviente él mismo. La palabra griega phos, que quiere decir luz, aparece 22 veces en el Evangelio de Juan. En mi libro, El significado bíblico de los números, del 1 al 40, que es un libro que también tienen en parte, bueno, hasta el 1 al 40 creo que lo tenemos grabado, sí, aquí también en el canal de YouTube. Demuestro, dice el doctor Jones, que el número 22 es el número bíblico que representa a los hijos de luz. Por lo tanto, había 22 almendras iluminando el candelero o el candelabro del templo. La palabra hebrea shaket, que quiere decir almendra, proviene a su vez de la raíz shakat, que significa despertar o vigilar. Las almendras se usaban para mostrar que la luz del candelero permitía a los hombres ver la verdad. La expresión hebrea hijo de ejemplifica la similitud con el hombre en carácter o naturaleza, con un hombre en carácter y naturaleza. Hijos de luz, los hijos del trueno, los hijos de la verdad, ¿no? Por lo tanto, el pueblo hablaba no solo de los hijos de luz, sino también de los hijos de la sabiduría. Por ejemplo, ahí tenemos hijos de la sabiduría, los hijos de Abraham, es decir, aquellos que manifiestan la fe de Abraham. El propósito de Cristo era manifestar la gloria de Dios en la tierra. Esta gloria se ve primero en la luz de la que se habla en Génesis 1:3. Esta luz de la que se habla en Génesis 1:3. Sin luz no hay gloria que la tierra pueda reflejar. Perdone que cambie esto por mayúsculas. Vamos a ver. Sin luz no hay gloria que la tierra pueda reflejar. Sin embargo, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Primera de Juan 1:5. Por lo tanto, Cristo vino al mundo como un reflector para dar testimonio de la luz de su Padre. La primera creación. La primera creación. En Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 leemos: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba, y la tierra estaba o se volvió desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Ahí la palabra es tohu va bohu. Tohu va bohu, con H intercalada ambas. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Señor en el principio creó los cielos y la tierra, pero después ocurrió un cataclismo que destruyó. Parece ser que la mayoría de los planetas del sistema solar están, como si se les ven las imágenes, parece como están desérticos, ¿verdad? Pues quedaron como desolados. Debió ser un cataclismo que fue lo que debió destruir a los dinosaurios y la antigua civilización, donde se aparecen todavía esqueletos de hombres que son más antiguos de 6.000 años, ¿no? Que según esto no podría tener más de 6.000 años, y también de objetos y de cosas que demuestran pues que era una civilización muy avanzada en muchos aspectos. Y entonces, pues después de ese cataclismo, la Tierra vino a ser o a estar desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí es la segunda recreación, que es cuando el Espíritu aleteaba o se movía, según las traducciones. Algunos dicen que la palabra buena sería también incubaba, ¿no? Es como el Espíritu estaba como encima de las aguas o de la tierra, creando, ¿no? Llamando las cosas a la existencia. Isaías 45:18 nos dice que Dios no la creó desolada, es decir, tohu, sino que la formó para ser habitada. Por lo tanto, debemos entender a partir de Génesis 1:2 que se convirtió, que se convirtió en un lugar desolado. En algún momento posterior a su creación. Como hemos dicho antes, estaba bien, pero hubo un cataclismo, se desordenó, quedó vacía y hubo que recrear, ¿no?
En la creación original Dios la formó para ser habitada, lo que parece implicar que existió una civilización anterior en la Tierra. Según las evidencias arqueológicas e históricas que aún se conservan, esa civilización era bastante avanzada. Sin embargo, un desastre desconocido azotó la Tierra, sumiendo a esa civilización primigenia en el caos y haciéndola retroceder a la proverbial edad de piedra, ¿no? Como se suele decir. Parece ser que hubo supervivientes en diversas partes del mundo, pues cuando Caín fue exiliado, temía que alguien, temía que alguien me encuentre, me matará. Temía, perdón, esto sobra, temía quien me encuentre y dijo, vamos a poner así, quien me encuentre me matará. Génesis 4:14. La respuesta de Dios fue protegerlo, como leemos en Génesis 4:15. Aquí vemos otra vez el doctor Stephen Jones, repite lo que yo les he dicho, que era una civilización pues bastante avanzada. De hecho, de la destrucción de esa civilización anterior parece que son los espíritus, lo que se llaman los demonios, no los ángeles, sino los demonios, que son espíritus incorpóreos y que son los que nos molestan en la actual recreación y los que pues causan muchas maldades, ¿verdad? Génesis 4:15 dice, entonces el Señor le dijo a Caín, por tanto, quien mate a Caín será castigado 7 veces más. Y el Señor puso una señal para Caín, para que nadie que lo encontrara lo matase. ¿Tenía Caín miedo de su propia familia? Cuando viajó al este del Edén, dice Génesis 4:16, ¿esperaba encontrarse con familiares que le hubieran precedido? Parece muy improbable. Es más probable que encontrara gente de una civilización anterior que su nombre Caín o Quina o China se debiera a él, como afirma la señora Sidney Bristow en su libro Sargón el Magnífico. Vamos a ver algo de una nota que busqué yo ahí en la IA de Grok. Pero bueno, hay otros que dicen que, bueno, en los primeros tiempos existían, pues lógicamente, como no había otra gente, parece ser que los descendientes de Adán y Eva, muchos dicen, se casaron entre ellos mismos, ¿no? Los hermanos con las hermanas y demás, y procrearon. O sea, si Caín pues se marchó y se juntó con alguna de sus hermanas por ahí, no sabemos. O bien puede ser alguno de los supervivientes, como dice el doctor Jones, de esa civilización anterior. La Biblia no nos lo aclara. Dice la inteligencia, la IA de Grok. En el libro Sargón el Magnífico, el título original es Sargon de Magnificent, publicado en 1927 por la señora Sidney Bristow, o E.S.G. Bristow, una pintora y escritora británica, es un ensayo controvertido sobre la historia antigua de Mesopotamia. En él, Bristow propone una teoría alternativa que identifica al rey Acadio Sargón de Akkad, fundador del primer imperio conocido alrededor del siglo XIII a.C., según la cronología convencional, lo identifica con Caín, el personaje bíblico de Génesis. Bueno, esto es una teoría de esta señora, yo no sé si ella lo tuvo por revelación o el Señor le ha mostrado a Stephen Jones que esto puede ser cierto, ¿no? En caso, bueno, ahí lo tenemos, para que ustedes lo juzguen. Para defender su hipótesis, la señora esta reconstruye la cronología mesopotámica basándose en el cilindro de Nabónido. Nabónido, que era uno de los reyes esos babilónicos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Bueno. En torno al 3800 a.C., mucho antes de las estimaciones académicas tradicionales. El texto combina análisis de textos antiguos, mitología bíblica y evidencias arqueológicas para argumentar esta conexión, cuestionando la historiografía establecida de la época. Es una obra de divulgación pseudohistórica que generó debate en su tiempo. Bueno, esta es una nota que he añadido yo, no la ha puesto el doctor Jones. Voy a poner yo aquí para que no se confunda la gente. Nota del traductor.
Vamos a poner como siempre con la letra de color azul. Bien, esa es la teoría de esta, o la hipótesis de esta señora. Caín se casó y tuvo hijos, eso sí que lo sabemos, que se casó y tuvo hijos. Génesis 4:17. ¿De dónde era su esposa? Era su hermana. De hecho, ¿con quién se casó su hermano menor Set para continuar el linaje familiar? Las escrituras guardan silencio en gran medida, pero todo esto apunta a que Adán no fue el primer hombre sobre la tierra, dice el doctor Jones. Hubo otros antes que él, pero Adán fue una creación especial, llamado a gobernar la tierra y a traer orden del caos, a reflejar la imagen de Dios y a iluminar la oscuridad en que había caído la tierra. Sin embargo, su pecado lo convirtió en parte del problema, lo cual requería otro Adán, es decir, Cristo, para restaurar todas las cosas del caos, para que la gloria de Dios llenara la tierra según el propósito divino. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Lo vamos a repetir. Caín se casó y tuvo hijos, eso está seguro porque nos lo dice la Biblia. ¿De dónde era su esposa? Era su hermana. De hecho, ¿con quién se casó su hermano menor, Set, para continuar el linaje familiar? Pues bueno, las escrituras guardan silencio en gran medida, pero todo esto apunta a que Adán no fue el primer hombre sobre la tierra. Hubo otros antes que él, pero Adán fue una creación especial llamado a gobernar la tierra y a traer orden del caos, a reflejar la imagen de Dios e iluminar la oscuridad. Sin embargo, su pecado lo convirtió en parte del problema, lo cual requirió que viniera otro Adán, es decir, Cristo, el último Adán, para restaurar todas las cosas del caos, para que la gloria de Dios llenara la tierra según el propósito divino. Puede ser que esta hipótesis sea cierta, que dice el doctor Jones, porque se habla del último Adán, no del segundo Adán. Es decir, que parece ser que si hubo primero otros hombres, pues entonces en su lugar sería no el segundo, sería el tercero, ¿no? Pero bueno, eso se me acaba de ocurrir a mí ahora, así que tómenlo con comillas. Por supuesto, las escrituras no especifican una fecha de esa civilización anterior, ya que no era particularmente necesario que la conociéramos. Nuestro enfoque debe estar en la era presente, en la edad o era presente. Desde Adán, a quien se le encomendó la restauración de todas las cosas. La historia y el tiempo, tal como los conocemos, comenzaron propiamente con el primer Adán. Con la aparición del último Adán, la recreación de los cielos y la tierra comenzó propiamente, es decir, con Jesús, el último Adán, específicamente en el momento de la resurrección de Cristo. Bien, vamos al siguiente epígrafe, la luz viviente. En Génesis 1:3 leemos acerca de la primera palabra o logos, mediante la cual el caos anterior fue restaurado al orden divino. Entonces dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz. Como ya hemos dicho, Cristo fue el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15, engendrado por el Padre, siendo la imagen reflejada de su Padre. Es decir, el Padre engendró primero a Cristo, no creó, y luego Cristo fue el que creó el resto de las cosas, o a través de él se crearon todas las cosas. Siendo la imagen reflejada de su Padre, Cristo fue el doble testigo por medio del cual la palabra es día, que quiere decir a través del, por medio del cual, o a través del cual, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, el Padre creó todas las cosas por medio de Cristo, quien fue la menra, la encarnación personal de la palabra viva. En la palabra residía la vida que esencialmente define la personalidad o identidad según los estándares celestiales. Podría decirse que la palabra tenía vida propia. La palabra no se componía simplemente de vibración o frecuencia en un sentido clínico o científico. Todas las palabras habladas se transmiten mediante frecuencia, al igual que la luz misma. Pero la frecuencia de la primera palabra, es decir, la menra o el logos, produjo luz viviente que poseía personalidad,
o identidad como ser viviente. Como dijimos, Juan equipara la luz con la verdad, anticipándose a Juan 14:6, que dice, vamos a ver, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, aquí falta un y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, es decir, día, la palabra día, por mí o a través de mí. Así como todas las cosas fueron creadas por medio del Hijo, o a través del Hijo, también todos deben acercarse al Padre, a ver, por medio, vamos a ver, eso tiene que estar inclinado también, cursiva, también todos deben acercarse al Padre por medio del Hijo, por medio del Hijo. Jesús es la verdad, es decir, la luz. Todo lo que no es de la verdad es oscuridad, es decir, mentira. Juan 1, 4 al 5 nos introduce a la idea de que la menra era vida y que esta vida era también luz. La menra era vida y que esta vida, la vida con mayúscula, por supuesto, la vida divina, era también luz. Esto preparó el terreno para el sexto milagro cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento en Juan 9:1. La lección clave de esa historia se encuentra unos versículos más adelante, donde Jesús dice en Juan 9:5, mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Al sanar al hombre ciego de nacimiento, Dios manifestó su gloria en forma de luz, pues el ciego finalmente pudo verla. Su sanación física significó algo mucho mayor, la sanación de la ceguera espiritual y la liberación del poder de las tinieblas y las mentiras mediante la gloriosa luz de la verdad. Asimismo, en la primera epístola de Juan, que en muchos sentidos era una continuación, vamos a poner esto también así, primera epístola, madre mía, eso que lo repasé, que en muchos sentidos era una continuación de su evangelio, define la luz como el conocimiento de la verdad. Es algo más profundo que la luz del día, ¿verdad? Es la luz espiritual, la iluminación, la revelación, el despertamiento espiritual, la activación, si quieren, de la glándula pineal que nos comunica con el mundo espiritual. Y la comunión con el Padre mediante Cristo, cuya sangre nos ha limpiado de toda maldad. Es decir, el wifi, como la llamaba una amiga mía, como lo llama. Primera de Juan 1:9. La oscuridad, en cambio, es el estado caótico del hombre no regenerado que se niega a reconocer la verdad de su condición pecaminosa y que rechaza la solución que Cristo le ha ofrecido, es decir, el hombre carnal, el hombre natural. Primera de Juan 1:7. Por lo tanto, cuando Dios habló de luz y el Hijo esencialmente dijo amén, y el doble testimonio perfecto estableció la luz, es decir, la verdad, en el mundo, estableció la luz, es decir, la verdad en el mundo mediante las leyes del Espíritu. Esta luz no eran meras palabras verdaderas. La luz era una palabra o persona viva que venía al mundo. Repito, esta luz no eran meras palabras verdaderas. La luz era una palabra o persona viva que venía al mundo, o palabra y persona. La luz física, por consiguiente, proporcionó evidencia terrenal de una irrupción o encarnación de la luz espiritual en la persona de Cristo. La luz física, por consiguiente, proporcionó evidencia terrenal de una irrupción o encarnación de la luz espiritual en la persona de Cristo, en la encarnación y en la resurrección posterior. Esta luz abre los ojos de los ciegos.
espirituales que caminan en tinieblas, de aquellos que no pueden discernir las mentiras que los han mantenido encadenados a la oscuridad. Si bien sanar la ceguera física es importante y sin duda tiene el poder de transformar la vida, sanar la ceguera espiritual es aún más importante, pues establece comunión con Dios. Ver a la familia y a los amigos es bueno, pero ver a Dios a través de Cristo es mucho mejor. Juan 1 del 6 al 9, perdón, esto sobra. Bueno, esto, como les digo, no está bien aquí. Bien, nos vamos al capítulo 5, que se titula El doble testimonio de Cristo. Cristo fue el doble testimonio del Padre para hacer todas las cosas que vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz. O sea, aquí se está hablando no de Juan el Evangelista, el escritor del Evangelio, sino de Juan el Bautista, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y allí estaba la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El llamado y la posición de Juan no eran ser el Cristo, ni tampoco él era la menra. Simplemente dio testimonio de Cristo, quien es la luz. Por lo tanto, es evidente que un doble testigo no es la misma persona que la que da testimonio. Por eso, De igual manera, lo mismo ocurre con la menra, que quien da testimonio del Creador. Jesucristo es el doble testigo de su Padre. O sea que son dos. No son la misma cosa, son dos, Padre y el Hijo. Jesucristo es el doble testigo de su Padre. Juan dio testimonio de Cristo. Por eso Juan dijo con razón en Juan 1:20, yo no soy el Cristo. Por lo tanto, el mayor logro de Juan fue bautizar a Jesús, porque el bautismo, como se establece en Levítico 14 del 1 al 7, era el acto mediante el cual un sacerdote daba testimonio de que Dios ya había sanado a un leproso. El sacerdote no estaba llamado a sanar al leproso mediante el bautismo, sino a bautizarlo, si la infección de la lepra había sido sanada en el leproso, como nos dice Levítico 14:3. Y nosotros cuando nos bautizamos no es cuando recibimos la justificación, sino que hemos sido justificados por la fe y el bautismo simplemente es un testimonio de lo que ya ha ocurrido en nosotros, o así debería de ser, porque muchos se bautizan pero sin haber sido engendrados y por lo tanto, aunque estén bautizados, no sirven si no se ha producido el engendramiento espiritual. En otras palabras, el bautismo tenía como propósito brindar un testimonio terrenal de una realidad celestial. De hecho, pues a mí mi bautismo de pequeño en la Iglesia Católica no me sirvió de nada. Y de hecho yo renuncié a la Iglesia Católica, apostaté formalmente en el obispado, renuncié al bautismo que me habían impuesto mis padres. Ellos lo hicieron con todo el amor del mundo y creyendo que hacían lo mejor. Pero vino la luz que a mí me abrió el espíritu para entender que eso no valía y que no servía y que esa iglesia además no era una iglesia digna de permanecer allí, ¿no? O digna de que permaneciera allí. Por lo tanto, renuncié, apostaté, como escribí en un artículo también de mi libro Reflexión acampados en Gilgal, creo, no sé si fue en otro, acampados en Gilgal, o otro de los libros anteriores, donde escribí un artículo titulado Apostatar de los apóstatas, que está grabado también en este canal de YouTube. Búsquenlo por el título, Apostatar de los apóstatas. El sacerdote no estaba llamado a sanar al leproso mediante el bautismo, sino a bautizarlo, si la infección de la lepra había sido ya sanada en el leproso, Levítico 14:3. En otras palabras, el bautismo tenía como propósito brindar un testimonio terrenal de una realidad celestial, un testimonio terrenal externo de una realidad celestial interna, ¿verdad? Por eso cuando Jesús sanaba a los leprosos les decía que se presentaran ante el sacerdote para que pudiera examinarlos y dar testimonio de que Dios ya los había sanado. Lucas 5:14. ¿Cómo daba testimonio? Bautizándolos. Y le ordenó que no se lo dijera a nadie.
pero ve y preséntate al sacerdote y ofrece una ofrenda por tu purificación, como Moisés mandó, para que sea testimonio. La palabra testimonio es marturion, de donde viene la palabra martis, testigo para ellos, por eso los mártires son testigos. Muchos imaginan esto como un antiguo leproso dando su testimonio personal al sacerdote. Quizás así fue. Sin embargo, en realidad se trata del sacerdote testificando ante la congregación o comunidad que ya no es leproso, que ya no era leproso y que ya no necesita, que ya no era leproso y que ya no necesitaba gritar impuro, impuro cada vez que alguien se le acercara. El leproso perdón, aquí falta también. Repito, sin embargo, en realidad se trata del sacerdote testificando ante la congregación o comunidad que ya no era leproso y que ya no necesitaba gritar impuro, impuro cada vez que alguien se le acercara. El leproso, una vez curado, era purificado durante 7 días y declarado limpio por tercera y última vez a la mañana del 8º día. El bautismo era un rito formal de purificación que también se utilizaba en otros contextos. Los sacerdotes se bautizaban en la pila bautismal antes de entrar en el santuario. Pero no de cuerpo entero, se bautizaban los pies, las manos. La gente común se bautizaba las manos antes de cada comida, Marcos 7:3, como purificación ritual. Jesús no necesitaba purificación, pero comprendió que la profecía de la ley requería que fuera bautizado, Mateo 3 del 14 al 15. Así pues, Juan dio testimonio de Cristo, proclamándolo como el Cordero de Dios, Juan 1:29. Esto preparó el terreno para un encuentro posterior con aquellos que se oponían a que sanara a un hombre en sábado. Decían que no podía ser de Dios porque estaba quebrantando el sábado. Juan 5:18. La implicación era que no podía ser el Mesías ni tampoco la palabra viva o menra. Pero Jesús refutó esto diciendo en Juan 5 del 33 al 36: Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para realizar, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan dio testimonio, pero su testimonio podría ser desacreditado si se creía que Jesús había transgredido la ley. Jesús no la violó, pues hacer el bien en sábado, aunque implique algún esfuerzo, no constituye una violación de la ley si se comprende su propósito. En tiempos de Jesús la gente interpretaba el sábado de forma rígida, religiosa, según la definición rabínica, pero esta visión no concordaba con la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús permaneció sin pecado a pesar de que muchos judíos afirmaban que había transgredido la ley. Lo irónico es que la gente creía que Juan el Bautista era un verdadero profeta, pero la mayoría al final no creyó su testimonio de que Jesús era el Cristo. Bueno, pues esto es lo que teníamos para hoy. Para la próxima vez veremos el capítulo 6, que se titula Los hijos de Dios, y el capítulo 7, vamos a ver, capítulo 7, que se titula El peso de gloria. Tremendo el peso de gloria. Si ustedes no lo han experimentado, yo puedo decir que sí lo he experimentado. Literalmente lo que es un peso que me aplastó. Se lo contaré el día que leamos este capítulo. Bueno, pues esto es lo que teníamos por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Me resta pedirle al Señor Jesucristo que nos dé esta maravillosa luz de tabernáculos que le ha dado previamente al doctor Stephen Jones, que nosotros podamos beneficiarnos de esa mayor luz de la gloria de la Shekinah en el lugar santísimo, que ilumina más aún que nos ilumina o que nos da una revelación mucho más profunda que la luz de la menorá en el lugar santo de Pentecostés. Y bueno, que gracias a eso pues podamos entender perfectamente la Escritura. Pues sin otro particular y emplazándoles hasta el viernes, como siempre les digo, pásenlo bien.